buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos vamos a centrar en la ciudad y en todo lo que ha acontecido a lo largo de este 2018. Tan solo quedan 11 días para que termine el año y es el momento idóneo para hacer ese balance de las iniciativas, medidas y todo lo que ha ocurrido a lo largo de este ejercicio. Para ello vamos a contar con diferentes representantes de los grupos de la oposición. Lamentablemente no podremos contar con los representantes del gobierno local por problemas de agenda. Pero este año ha estado marcado por bastantes temas debatidos, como pueden ser tasa de saneamiento, presupuestos, estado de la ciudad, transporte público. Estos temas y además algunos más analizaremos esta noche. Así que ya saben, todos ustedes podrán participar y contarnos cómo es su balance de este año, pero ahora es el momento de que las personas que nos acompañan esta noche nos lo cuenten. Por un lado, contamos con Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy buenas noches, Martina. Hola, Natalia, buenas noches. También contamos con Enrique Barrera, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del Partido Socialista aquí de Ferrol. Muy buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Y además contamos con Roberto Montero, concejal del BNG. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí que es el turno de comenzar a hacer este balance y, como no, tenemos, aparte de ir profundizando a lo largo de la noche en los diferentes temas, primero queremos empezar con un balance de cómo ha sido este 2018. ¿Cómo describirías, Martina, este ejercicio? Bueno, pues lamentablemente es la continuación del resto del mandato, ¿no? Un mandato que va a terminar siendo como un mandato perdido, 4 años perdidos para una ciudad como Ferrol, que desde luego creo que no se merece perder tanto tiempo, pero la realidad es que no hay ningún balance, ¿no? Yo lo primero lo decías tú y me gustaría unirme a tus palabras lamentando, ¿no?, que ni siquiera un gobierno sea capaz de venir a un debate a dar la cara, de venir a defender un balance, de venir a defender una gestión que desde luego a poco más de 6 meses para que finalice este mandato debería haber contenido para ese balance. Y creo que el hecho de que no vengan hoy a este debate pone de manifiesto y pone en evidencia la falta precisamente de esa gestión y la falta de una serie de proyectos, de obras y de cuestiones que se pudieron ejecutar y que no se ejecutaron en este mandato. Es un ejemplo de que no hay proyecto de ciudad, no lo hubo nunca, no hay un proyecto de futuro, no lo hubo nunca, y este gobierno lo único que ha trabajado es desde la improvisación. Creo que, como decía antes, ¿no?, cuando estamos finalizando el mandato, cualquier gobierno está en condiciones de hacer un resumen de las actuaciones que se han efectuado durante todo este tiempo, y este gobierno es incapaz de hacerlo. Y a estas alturas creo que lo que tenemos que preguntarnos es si la situación de hoy, la situación que tiene Ferrol hoy, es mejor o peor que la que tenía en el año 2015, en el año en el que se celebraron las elecciones municipales, y sin ninguna duda la situación de la ciudad es considerablemente peor, a pesar de que, bueno, hoy está aquí el BNG, supongo que lo reiterará como habitualmente hace, diciendo que el gobierno de Suárez es parecido al gobierno del Partido Popular. Evidentemente eso está más que acreditado y los vecinos así lo saben porque van por la calle, ven las cosas que se hicieron en el mandato anterior y ven las que se han hecho, o más bien las que no se han hecho ahora. Desde el punto de vista político, creo que ha sido o que Jorge Suárez va a pasar a la historia por el peor alcalde de Ferrol, el peor alcalde de Ferrol, el peor gobierno de Ferrol, el gobierno más débil de la historia de Ferrol. Al poco tiempo de llegar a la alcaldía, 3 dimisiones de concejales de gobierno fueron noticia en Ferrol. El alcalde llegó a expulsar a una concejala de su propio grupo de gobierno, un pacto con el Partido Socialista que fue el más corto de la historia de Ferrol, que duró poco más de un año, y que eso dio lugar al gobierno que hoy tenemos, un gobierno en una corporación de 25 concejales sustentado por 5 concejales más 2 tránsfugas, que son los que están gobernando en este momento. Esta es la situación política que demuestra la incapacidad de gobernar y que demuestra que en Ferrol no existe una alternativa de izquierdas, porque lo cierto es que los grupos que apoyaron al alcalde para que lo invistieron como alcalde lo han dejado solo. Tanto el BNG como el Partido Socialista han permitido
permitido que el alcalde gobernara solo y que ni siquiera en aquellos puntos que tenían de encuentro, que tenían en común, ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo y sacar los temas adelante. Creo que no hay una alternativa de izquierdas clara y ese es el mayor resumen, unido a, como bueno, se me acabó ahora el tiempo, en mi siguiente intervención, a lo que son las promesas incumplidas y a la falta absoluta de gestión que se ve en el día a día de nuestra ciudad. Esos temas los desarrollaremos posteriormente, pero ahora vamos a darle paso a Enrique para que nos describa cómo valoraría este año de gobierno. Eu penso que a data de hoxe debe de haber entre un 25 e un 30% do programa electoral de Ferrol en Común executado, que é un programa que máis ou menos coincide con oso a grandes rasgos en moitas cousas, é dicir, é un programa semellante, non? 25 ou 30% aproximadamente, é dicir, un balance moi escaso. Pero é que mesmo en algunhas cuestións, como por exemplo a taxa de saneamento, ou un tema que para a esquerda é moi interesante, que é a municipalización dos servicios, pois precisamente o que hai é un contraprograma, é dicir, hai unha contrarreacción, non só non se fai o que vai no programa, sino que se fai o contrario, é dicir, en vez de dar pasos cara á municipalización, pois se axusta o día a día do goberno aos intereses da parte privada das empresas. Neste senso, eu non vou decir que o que fai o goberno é o mesmo que facía o Partido Popular, pero polo menos neste aspecto concreto si é verdade que nos plenos van coincidindo nas votacións e que van sacando adiante toda unha serie de puntos esa colaboración entre o Partido Popular e Ferrol en Común no tema concreto este. Hai un termómetro moi claro para cuantificar exactamente a eficiencia dun goberno, que é a execución do presuposto. Eu penso que foi anteonte que hubo un pleno, non? Se presentaron as contas do Concello. Entón, claro... Del 2017. Sí, do 2017, do ano pasado. Entón, que atopamos aquí? Pois que hai 12 millóns de euros gastados en traballos externalizados, porque como a plantilla de Ferrol vai menguando, non se repón, pois non hai capacidade de facer cousas que normalmente se facían. E, por lo tanto, hai que gastar máis cartos externalizando, privatizando estes traballos. Despois hai 7.700.000 euros aproximadamente en recoñecementos extrajudiciais de crédito por falta de contratos a empresas. Isto é algo que está xa na fronteira da ilegalidade, por ser suaves. É dicir, hai empresas que levan meses e meses e meses traballando para o Concello sen contrato. E, por lo tanto, cada mes hai que facer esta operación que é moi peliaguda. Hai 5 millóns de euros que non cobrados por impago do canon de Mafesa. E logo, 16 millóns de euros non gastados. Nunha cidade que ten 60 e tantos millóns de presuposto, 16 que non se gastan. É dicir, se ti non faz cousas, investimentos, porque non tes cartos, aí tes un problema que non é necesariamente de falta de xestión. O problema é cando tes cartos e non eres capaz de gastar os cartos que tes. Isto é algo que nunca pasou. É dicir, sempre hai unha pequena cantidade que non se gasta, pero non estas cantidades enormes. No ranking dos concellos galegos estábamos en ineficiencia os cuartos pola cola. É dicir, isto é moi grave. E, por suposto, alguén pode dicir, bueno, isto pasa a remanentes, pero o Estado penaliza. E varios millóns de euros xa non se van a poder invertir en Ferrol porque o Estado central os retén en penalización. Pues esta es la valoración por parte del Partido Socialista y pasamos al BNG. Roberto, ¿coincide, como decía Martina, que está llevando a cabo el gobierno como el PP? Sí, coincidimos bastante. De feito, Martina di que o BNG abandona o goberno. Nos entendemos que quen apoia o goberno é o Partido Popular porque sigue facendo as mesmas políticas que o Partido Popular. Solo temos que ver o tema da taxa de saneamento, o plan de Ferrol Vello e moitos temas máis onde o Partido Popular sempre apoia o goberno. Lóxico, ademais, porque se fai a mesma política, lóxico que o apoien. Noso balance, de todas formas, que facemos deste ano de goberno é similar ao de anos anteriores. A única diferencia que había este ano con anos anteriores que este ano polo menos había aprobado un orzamento que, bueno, ainda que era un orzamento que a nos non nos gustaba, víamos cousas positivas, se logrou meter máis inversión,
para poder facer máis gastos e inversións na cidade, o cal era moi necesario. O problema desto, claro, eran inversións como a Praza de Armas, Mercado de Caranza, Pasarela de Santa Mariña, Pista de Mandiá, pero, como digo, o balance non é moito mellor porque a parte que vai executada do orzamento é moi pequena. Pasa o mesmo con moitas obras, como por exemplo o caso do POS, que tamén se están executando, ainda faltan por executar obras de 2016, 2017, por eso que non podemos facer o que debería de facer o goberno ahora mesmo, era estar presentando os orzamentos do 2019, non se sabe nada deles, e polo tanto o balance que temos que facer é negativo. ¿Alguno prevé que tengamos presupuestos del 2019? Bueno, eso es casi un chiste, ¿no? Es decir, el alcalde, digo que es un chiste porque lo que debería ser algo normal y habitual en un gobierno riguroso y que trabaja con seriedad, que es aprobar un presupuesto cada año, en el caso de Jorge Suárez ha aprobado un presupuesto en 4 años y evidentemente con todo lo que le costó aprobar ese presupuesto, el del 18, que le llevó 3 años, pues ya nadie, ni ellos mismos, se plantean elaborar un presupuesto nuevo para el 2019. La Xunta esta misma semana ha aprobado los presupuestos del 2019 y cualquier ayuntamiento que funciona con cierto rigor, como decía, pues estará aprobando definitivamente sus presupuestos para seguir realizando inversiones. En Ferrol no hay presupuestos, no hay inversiones, en Ferrol esto es lo que hay, ¿no? Y por continuar un poco con mi balance, bueno, un poco en relación con lo que, para terminar, ¿no? Sí. Decía que este también ha sido el mandato de los grandes incumplimientos, ¿no? Se apuntaba antes por mis compañeros aquellas remunicipalizaciones que anunciaba el alcalde de Ferrol, que no ha conseguido llevar a cabo ni una sola, y sin embargo no solamente no lleva las remunicipalizaciones, sino que siguió aumentando los contratos con empresas y mantiene servicios como el servicio de limpieza viaria y de recogida de basura sin contrato, con un expediente de contratación iniciado por el Partido Popular que paralizó por la vía de los hechos sin hacer absolutamente nada, y con lo que supone para el perjuicio que supone para los vecinos que en un servicio como este, con las inversiones que tiene, o promesas incumplidas como aquel coche oficial que el alcalde no iba a utilizar y que hoy lo vemos habitualmente no haciendo uso él directamente de ese coche oficial, o como aquella participación ciudadana que tanto interés tenía en poner en marcha y que evidentemente es algo totalmente fracasado, esa participación. Y el mejor ejemplo lo tenemos con la Plaza de Armas, ese proyecto que se está desarrollando de espaldas al sentir mayoritario de la ciudadanía, o aquel objetivo del alcalde de abrir las puertas de su despacho todos los viernes para que cualquier vecino pudiera ser atendido en el despacho del alcalde, algo que duró que duró 2 o 3 meses y que evidentemente ahora efectivamente nada de nada. Una gestión municipal absolutamente nefasta. El alcalde que decía que era un alcalde activista y que hemos visto que su activismo no nos ha aportado absolutamente nada. Gestión cero, él lo dijo, no venía a gestionar, y creo que esa fue la única promesa que ha cumplido en todo este tiempo. El mayor ejemplo es el que comentábamos, ese presupuesto, el único presupuesto que ha conseguido aprobar, y como también se apuntaba, y ya termino, no solamente hay que saber hacer presupuestos, que este gobierno ni siquiera lo sabe hacer. También hay que saber gastarlos, y este gobierno ha demostrado que deja que 10, 11, 12 millones de euros queden sin gastar al final de cada ejercicio. Es algo vergonzoso ver cómo está la ciudad y que la situación es tal que no se consigue gastar el dinero, y como también se decía, el problema es no tener dinero con el que hacer obras, y aquí eso es lo que suele pasar, pero aquí el problema es que hay dinero pero no se gasta, y la ciudad sigue como sigue, que es en un estado de abandono permanente y desde luego en un deterioro absoluto. Preguntaba, Roberto nos comentaba esos 2019, ¿usted cree que va a haber presupuestos? Naturalmente que no. Un goberno no último trimestre do ano xa prepara, debate e vota o somete a votación un presuposto para o ano seguinte. Por lo tanto, estamos xa rematando, non hai tempo e non van facelo. O fará o goberno que entre, o ben prorrogará o presupuesto, ou terá que facer uno a magnis itinéricos, como decían os romanos, a marchas forzadas. Pero quero recalcar unha cuestión que antes falaba Martina. O Partido Socialista non deixou só a Ferrol en Común. O Partido Socialista foi expulsado do goberno, que é unha cosa moi distinta. Eu non vou entrar aquí porque parece que imos falar logo,
pero non eran por cuestións personais ni de incompatibilidade, é que había unha cuestión de fondo tremenda, que era precisamente o tema da taxa de agua, a taxa de saneamento, cando descubrimos que a EDAR non estaba depurando, e claro, todo isto se plantexa un debate sobre si suspender, anular a taxa, levar ou non levar a xuizo a empresa, rescindir o contrato, todo isto, e aí no que se produce a quebra da unidade dentro dos nosos dous grupos, o grupo da esquerda, porque efectivamente non vou a entrar a por qué, porque é unha cuestión que deberían de estar eles aquí explicando, pero a realidade é que hubo unha cuestión de fondo ideolóxica e que ademais afecta moi de cheo aos petos dos ferroláns, porque os ferroláns estamos pagando e imos pagar, logo que pasen as eleccións municipais, unha tasa de saneamento de agua recargada moi por riba do que están pagando en outros sitios. Ese tema vamos a hablar más adelante. Correcto, entonces. Justamente Roberto nos comentaba eso de habrá presupuestos en el 2019 y ya me ha hecho sacar esta pregunta a la mesa, pero vamos a pasar con el siguiente tema. Vamos a hablar del estado en el que se encuentran los diferentes barrios que conforman la ciudad. Es uno de los temas más repetidos en las portadas de los medios de comunicación. ¿Cómo están los barrios de la ciudad tras llevar a cabo a lo largo de todo este ejercicio ese programa conocido como Barrio a Barrio más Cidade? ¿Qué aspectos destacarían que se han llevado a cabo o cuáles creen que se echan en falta? Vamos a comenzar con Roberto. ¿Cómo ve este programa Barrio a Barrio? ¿Cómo se ha llevado a cabo a lo largo de este 2018? En primer lugar, quería contestarle un momento a Martina Neiros porque dice que o Goberno paralizou o contrato de limpeza viaria. Non é que paralizar o Goberno quería darle para adiante o contrato de limpeza viaria, o que non o paralizou foi o interventor dicindo que era ilegal o contrato que había deixado o Partido Popular. Deixou un contrato por 10 anos, cando tiña que ser como moito un contrato por 4 anos. Despois, nós somos partidarios do déficit cero, claro que non entendemos que este goberno deixe tantos cartos sin gastar, porque o problema desta cidade tiña que ser ao revés, que non nos cheguen os cartos para gastar, nunha cidade que máis do 20% que o Ministerio de Defensa non paga IBI, que con todos estes problemas que temos, o normal é que non nos cheguen os cartos para gastar, claro que non é lóxico que sobren cartos. Despois me dicías no barrio a barrio. A ver, o estado en que se encontran os diferentes barrios da cidade son moi diferentes, as necesidades de cada barrio tamén son diferentes, a situación xeral é bastante mala en casi a maioría dos barrios, e se na zona rural incluso é moito peor. O desleixo do goberno é tal que apenas se fai ningunha reparación de asfalto, non se fan os desbroces, pero bueno, temos rúas e polideportivos deteriorados, eso non se deterioran tampouco en 3 anos. Aí o problema é que esta cidade deixou de invertir en moitas cousas hai moito tempo. Entonces non todo, este goberno ten moitas culpas, pero hai culpas que tamén teñen gobernos anteriores. Entonces, por exemplo, este goberno destina 700.000 euros a subvencións nominativas no tema de deportes. En vez de baixar as subvencións nominativas e dedicarse, por exemplo, a reparar as instalacións do Concello, se dedican a dar a dedo as subvencións. Nos levamos a este pleno pasado, foi a ordenanza de subvencións na que nos pedíamos que se restringiran as subvencións nominativas, cousa que o goberno non aceptou. De todas formas, o Partido Socialista lle votou igual a favor, e o Partido Popular xa estiveron. Entonces, polo tanto, os veciños teñen que seguir saindo á rúa e reclamar, como foron no caso de limpezas no Bertón, como salen os veciños de Santa Mariña, como salen os veciños de outros lados. Se non se pon tampouco ningunha solución, entendemos, se os cartos se prefiren regalar a dedo a xente, en vez de metelos nas actuacións que hai que metelos, seguirá pasando estes problemas nos barrios. Enrique, ¿cómo ve usted este programa Barrio a Barrio? ¿Ha sido efectivo? Vamos a ver, precisamente unha das razóns polas que nos axudamos a sacar adiante o presuposto foi porque fixemos unha proposta de invertir en 8 barrios. A data de hoxe penso honradamente que este goberno, o problema que ten é que centrouse moito no barrio da Madalena, que é o barrio, digamos, señero, o escaparate da cidade, pero realmente hai que invertir onde vive a xente, onde vive a xente. Penso que o único barrio que tiveron unha certa consideración foi Canido. Desde logo, hai un problema moi serio en Caranza é ademais unha solución moi barata, non só rehabilitar o mercado, senón facer unha modificación para que o espazo central do barrio de Caranza
sexa un lugar que en vez de repeler concentra a poboación mediante a transformación dese mercado que hoxe en día está sobredimensionado nun compartimento para diversas actividades, un centro de atracción, unha praza, etc. A data de hoxe parece ser que hai unha empresa que ten interés, pero aínda non sabemos nada. Hai un grave problema de illamento do barrio de Santa Mariña co ensanche, que se solucionaría cunha pasarela, que non estamos falando de hacer unha macroestructura. Sigue a pasarela dormindo o sono dos xustos, seguimos sin facer nada. Tamén reivindicamos un parque na vía, é dicir, a zona da vía do ferrocarril, hai espazo e hai un proxecto para facer un barrio, seguen sen facer nada disto. É dicir, aquí o que vemos é que hai tamén unha deixadez enorme na zona rural. Ten razón Roberto de que a zona rural está moito peor que a zona urbana. En resumen, é un goberno que parece ser que pon todas as súas esperanzas na Plaza de Armas, e que, en certa maneira, esqueceuse dos outros barrios, mesmo barrios no que vive miles e miles de persoas. De los barrios que peor están, ¿cuáles dirías que son? Caranza, desde logo, está moi mal, logo diría eu tamén que o ensanche A, decir, o que é o barrio de Inferniño e Caranza son os peores barrios urbanos, xunto con Santa Mariña, que é un barrio semirural que ten un problema de illamento tremendo, porque prácticamente ten que sair e entrar por un sitios moi concretos, e logo o conxunto da zona rural, sobre todo o tema das comunicacións, porque a zona rural tamén é certo que ten unhas ventaxas por ser precisamente zona rural e unha calidade de vida que pode non existir nun casco urbano. Pero é certo que hai un problema de transportes moi grave. Por el lado del Partido Popular, esas deficiencias que presentan los barrios se las saben bastante bien con ese programa que están llevando a cabo. Así está tu barrio. ¿No es así, Martina? Pues sí, hemos iniciado una campaña que se denomina precisamente así está tu barrio, y que no es más que poner en evidencia cómo está cada uno de los barrios. Yo creo que el estado de abandono es generalizado en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad, y creo que no hay mejor que los vecinos para conocer precisamente todo ese estado en el que se encuentran, ¿no? Ha habido una pérdida importante de la calidad de los servicios que se están prestando. A mí me sorprende que el señor Montero diga o relacione, ¿no?, las subvenciones a dedo a entidades deportivas. Miren, subvenciones a dedo son convenios nominativos que ustedes mismos, el BNG, ha votado a favor en muchos casos, lo cual me sorprende que lo diga aquí, pero que creo que no hay que quitarle el dinero a las entidades deportivas para tener en condiciones los barrios, porque mire, es que los servicios básicos están contratados a empresas a día de hoy y se está pagando a esas empresas. Lo que hay que hacer es un control de esas empresas, es que no necesitamos gastar más dinero en esos servicios básicos, no necesitaríamos gastar más dinero en parques y jardines, no necesitaríamos gastar más dinero en la limpieza viaria o en la recogida de basura o en otros muchos servicios como la iluminación. Lo que hay que hacer es un control, y un gobierno lo que tiene que hacer es exigir, porque los vecinos pagan y, por tanto, si pagan sus impuestos, lo que hay que hacer con esos impuestos es pagarle a las empresas, pero al mismo tiempo exigirles que cumplan con las obligaciones que han asumido. Pero claro, es cierto que el contrato de basura y de limpieza viaria está sin contrato, y mire, es que no lo ha paralizado el interventor. El interventor hizo un informe que no ha paralizado absolutamente nada, porque de hecho a día de hoy ese expediente de contratación sigue sin estar paralizado, porque sigue en la misma situación que lo dejó el Partido Popular, con un problema, y es que hoy los trabajadores de Urbaser salen a la calle con una maquinaria que ha agotado su vida útil, que está inservible, que no hay un día en donde no se estropea alguna maquinaria, y así es imposible prestar con calidad un servicio. Y un gobierno lo que tiene que hacer es tomar decisiones y buscar la manera de subsanar estos problemas. El alcalde dijo que lo iba a remunicipalizar, después dijo que era imposible y que lo iba a mancomunar con otros ayuntamientos, después dijo que lo iba a gestionar con Narón, no ha hecho absolutamente nada, y hace 4 días nos vuelve a anunciar que sí, ahora a 6 meses o a 5 meses de las elecciones va a remunicipalizarlo. O sea, el alcalde lo que hace es tomar el pelo a los ferrolanos. Lo que tiene que hacer es dejarse de anuncios y ejecutar las cosas. La ciudad, ¿cómo está? Pues está más sucia, está peor iluminada, los parques
parques y jardines no están cuidados, los baches los hay por todos y cada uno de los barrios de Ferrol. Me sorprende que se diga aquí que el gobierno estuvo centrado en el barrio de la Magdalena. Es que cualquier vecino que vive en el barrio de la Magdalena o trabaja en el barrio de la Magdalena ve el abandono evidente del barrio de la Magdalena. Es que miren cómo está la calle de la Tierra, cómo está la calle Rubalcaba, que es vergonzoso que dos viales tan importantes en el centro de nuestra ciudad estén en ese estado. Desde luego, desde mi punto de vista, el gobierno no es que no haya estado centrado en ningún barrio, por supuesto, pero desde luego en el barrio de la Magdalena tampoco. Y que se hable de armas, mire, es que afortunadamente aún no se ha iniciado ese proyecto. Y en cuanto a la zona rural, pues tenemos que reconocer que es la gran abandonada desde hace muchos años y que necesita un tratamiento especial, porque desde luego la situación es mucho más grave que en el resto de la ciudad. Y simplemente, y para terminar, podemos citar el ridículo que ha hecho este gobierno año tras año con los desbroces, que ha permitido que llegue el verano y que la zona rural estuviera a monte completamente, con el problema de seguridad que supone y con el problema para los accesos, sobre todo a las zonas de playa, cuando llega la época de verano. Desde luego, un abandono absoluto en todos y cada uno de los barrios, y creo que nadie mejor que los vecinos son los principales testigos de que esto es así. ¿Destacarías algún barrio en peor con respecto Yo a otro? creo que no destacaría ninguno como que está bien. Por tanto, unos están peor que otros, pero evidentemente no hay ninguno que se salve, ni siquiera el barrio de la Magdalena, por supuesto. Vamos a hablar de otro de los temas que podemos decir que en este 2018 marcará pues en el calendario lo que pasó. Es ese acuerdo político a tres bandas, Ferrol en Común, Partido Socialista y BNG, permitían aprobar las primeras cuentas del mandato de Jorge Suárez. Se elevaba a 69 millones de euros y entre este presupuesto la remodelación de la Plaza de Armas, la pasarela y reposición del talud de Santa Marina o el mercado de Caranza son los grandes proyectos que se contemplan en estas cuentas. ¿Se llegará a materializar todo lo que se recoge en estos presupuestos? Roberto. A ver, a mí non me extraña que a señora Aneiros lle parezca mal que falemos de subvencións nominativas porque o seu goberno, o goberno de Rei Varela, facía o mismo que o goberno de Suárez. Nós non falamos de sacar nunca os cartos aos clubes, senón que falamos de darlos de forma transparente, igualitaria e equitativa, coa mesma oportunidade para todos os clubes, que é unha cousa bastante diferente. Nosotros creemos que, o mercado de Caranza seguramente é unha das obras que se debería de comenzar primeiro, que máis avanzada está, ainda así está retrasada, pero bueno, se aprobou en Xunta de Goberno xa hai un tempo, esperemos que vaya para adiante. No tema da Praza de Armas, como se sabe, esta semana se abriron os sobres, esperemos que se comence canto antes. Como dicía que o goberno se centraba no centro, o goberno non se centraba no centro porque un goberno que quixera facer a Praza de Armas xa tería feita, acabada, hai moito tempo, non? Entonces tampouco neso se centraba. A pasarela de Santa Mariña, tampouco sabemos nada dela, ainda non foi a Xunta de Goberno, pero case a nos agora o que case nos preocupa máis, incluso a pasarela nos sigue preocupando, por suposto, pero case ainda nos preocupa máis o muro de contención da Rúa Loureiros, un muro que cada vez ten máis socavóns, que ten unha peligrosidade, que calquer día se ven abaixo. Nos orzamentos, unha das cousas polos que nos aprobamos eses orzamentos era que iba 1 millón de euros. Iba 1 millón de euros non era só para facer a pasarela, senón que era para, se en caso de que houbera que facer subsidiariamente o muro, estaban aí eses cartos. Entonces o goberno lle pedimos no seu día que metera orden de execución para a DIF, para que fixera o muro. A DIF contestou no seu día. Que pasa? O Concello leva dende o mes de maio por aí 6 meses para volver contestar a DIF, o cal é unha desidia total. É unha tomadura de pelo do Estado e da DIF, que parece que se ríe dos ferroláns, pero bueno, é outra tomadura de pelo que o goberno non se digne en facer algo contra iso. Esperemos non lamentar ninguna desgracia aí. Despois, hai outros temas, como a pista polideportiva de Mandiá, que tampouco sabemos moi ben, está paralizada porque fixeron un convenio, o convenio ese non o aproba o interventor, nos parece máis fácil falar co interventor e mirar como se pode facer ese convenio, que nos parece lógica que Mandiá teña esa pista. Enrique, ¿cree que se materializarán todos esos puntos que se contemplan? Son bastante pesimista, ainda que é certo que eu supoño que
cando remate digamos, os 3 ou 4 primeiros meses de ano, pois algún proxecto estará polo menos empezar. Eso é certo, non? Pero tamén hai que dicir que nós, cando aprobamos os presupuestos, entendíamos que había que facer máis cosas que aquí non se dixeron. Por exemplo, un plan de usos do Castelo de San Felipe. Ferrol ten no Castelo de San Felipe un enorme potencial turístico. É certo que hai algunhas obras de rehabilitación, pero non hai un plan de uso. É dicir, que facemos con todo ese castelo que pode ser, digamos, moi importante desde o punto de vista da promoción turística, non só para a pequena parroquia de San Felipe, que relativamente son poucas persoas, tamén para eles, digo, para o conxunto da cidade. Non hai plan de usos. Falábamos da necesidade de que a Fimo fose unha cidade non só deportiva de lecer, sino que se reservase un espazo dentro para facer o desenvolvemento de empresas de base tecnolóxica, unha especie de co-funding, sobre todo pensando en que íbamos a ter, como afortunadamente parece ser, unha construción de fragatas e, polo tanto, unha reactivación do sector naval, e que eso necesitaba que o Concello apoyase un tecido asociativo de carácter empresarial que fixera ese tipo de traballo auxiliar. Tampouco hai nada de eso. Falábamos dun aparcamento en superficie na inmediación do arquitecto Marcide, algo parece ser que se acordou, e logo falábamos de que en relación a Emafesa era necesario aprobar unha taxa xusta de saneamiento, unha auditoría independente, e aquí hai que decir que isto que para nós é moi importante, en absoluto a situación precisamente avanza no senso contrario. ¿Qué opina de esos presupuestos? Bueno, pues nosotros votamos, el Grupo Municipal votó en contra de esos presupuestos por una serie de cuestiones, porque evidentemente, a pesar de que apoyábamos y así lo hemos manifestado en el Pleno y con nuestro voto a favor de proyectos como el de Santa Marina, el del Mercado de Caranza y la pista polideportiva de Mandiá, estábamos en contra de otras cuestiones. Estábamos en contra de un proyecto para la Plaza de Armas que desde luego creemos y estamos convencidos de que es el gran error, de que ese proyecto para la Plaza de Armas que pretende ejecutar este gobierno, y que esperemos que nos inicie esa ejecución, porque desde luego confiamos en que eso sea así, lo que único que va a hacer es contribuir a echar a la gente del barrio de la Magdalena, y va a ser desde luego una obra que un alcalde pretende iniciar 4 días antes de la convocatoria de unas elecciones municipales. Y es evidente que es un error y es una temeridad que un alcalde pretenda iniciar un proyecto de estas dimensiones con la oposición y con la polémica que ha generado, y que lo pretenda hacer cuando sabe que no lo va a poder acabar. Yo espero que Jorge Suárez reflexione y paralice, o por lo menos no inicie este proyecto antes de que haya unas elecciones, y para que el próximo gobierno, el que salga del próximo proceso electoral, sea el que decida qué es lo que quiere para la ciudad, porque si hay algo que está claro es que la gente mayoritariamente no quiere ese proyecto. Y con respecto a los otros proyectos, pues bueno, pocas esperanzas hay, ¿no? Yo me pregunto, la pasarela de Santa Marina ya se iba a hacer al inicio del mandato, han pasado 3 años y medio y no se ha hecho, y ahora en 5 meses se va a hacer. Y yo me pregunto, el mercado de Caranza también era otro de los objetivos de este gobierno, no se ha hecho en 3 años y medio y ahora en 5 meses se va a hacer. En fin, yo creo que son preguntas que se contestan por sí solas. Pero también me gustaría decir, con respecto a estos dos proyectos, que tanto para el caso de la pasarela de Santa Marina, el Partido Popular dejó un proyecto, pero llegó este gobierno y no le valió y quiso modificarlo. Y claro, modificar los proyectos tiene estas consecuencias, que pasa el tiempo y no se ejecutan. Cuando el barrio de Santa Marina necesita esa conexión, mejorar la permeabilidad de los barrios de nuestra ciudad, porque desde luego es impensable que este barrio esté prácticamente incomunicado como está. Y el mercado de Caranza es un proyecto elaborado por el Partido Popular, que quedó elaborado, redactado y aprobado en el mandato anterior, pero que este gobierno, como no conseguía aprobar presupuestos, como no había dinero, como en fin, etcétera, 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 al final hemos llegado a finales del ejercicio con un mercado que se cae literalmente, y que desde luego creo que es una necesidad en el barrio más poblado de nuestra ciudad, como es el barrio de Caranza. Lo de la pista polideportiva de Mandiá es realmente
ridículo y me parece vergonzoso que este gobierno con 250.000 euros que están consignados en este presupuesto, con un proyecto elaborado, sea incapaz de sentarse con los representantes vecinales de Mandía y elaborar un convenio que tenga el visto bueno del interventor y que tenga todos los informes favorables. Desde luego no hay voluntad política de ejecutar las obras. El presupuesto se ha aprobado a mediados de este año, han pasado ya 6 meses y no se ha iniciado absolutamente ninguna de estas obras. Por tanto, a pesar de que el alcalde decía no hace mucho que el último año de mandato iba a llenar todo Ferrol de obras, la realidad es que lamentablemente ese anuncio, como uno más de los que hacía el alcalde, ni se ha cumplido ni se va a cumplir, desgraciadamente, en estos próximos 5 meses que quedan. Otro de los anuncios que se comentaban desde el inicio del gobierno es la peatonalización. ¿Qué va a pasar con la peatonalización? Bueno, pues afortunadamente ese objetivo totalmente equivocado del gobierno, ¿no?, que pretendía en la Semana Santa del año 17 cerrar todo el centro de Ferrol, prohibir el tráfico rodado en todo el centro de Ferrol y llevar a cabo una peatonalización de esa manera, efectivamente, gracias pues a la presión de los vecinos y de algunos grupos políticos, desde luego el nuestro así lo hizo, se ha paralizado. No se puede plantear la peatonalización como lo ha planteado este alcalde, ¿no? Una peatonalización tiene que ser un proceso ordenado, planificado, tiene que ser un proceso que tiene que ir de la mano de los vecinos. No puede entenderse un proceso de peatonalización sin contar con los vecinos, con los comerciantes, con los hosteleros. Trabajar de espaldas a todos estos colectivos es garantizar el fracaso de cualquier proceso de peatonalización. Un proceso de peatonalización, además de ser planificado, tiene que tener inversión, tiene que ir acompañado de un proyecto que permita humanizar las calles, hacerlas peatonales, porque peatonalizar, desde luego, desde mi punto de vista, no es prohibir el tráfico rodado. Hay que preparar las calles y hay que hacerlo todo de una forma progresiva y con la adopción de medidas que faciliten que los vecinos se puedan ir acostumbrando a esa peatonalización, fomentando el transporte público, haciendo aparcamientos que permitan que los vecinos puedan llegar al centro en coche. Es que lo que no se puede es imaginarnos que de repente desaparecen los vehículos, porque lo cierto es que las personas viven y trabajan en el centro y las personas tienen que venir en coche al centro, y lo que hay que dar es facilidades a las personas para que, igual que se pueda recuperar las calles para los peatones, también se les pueda permitir a esos peatones acercarse al centro y dejar su vehículo aparcado en zonas próximas al centro. Y creo que suprimir un parking, como se ha planteado por este gobierno y pretende ejecutar, en la Plaza de Armas, que era el parking más utilizado en el centro de Ferrol, son medidas que desde luego lo que hacen es todo lo contrario a ello. Y me parece una ya provocación que el gobierno pueda terminar diciendo, para justificar este proyecto de supresión del parking, pueda decir que sobran 1.400, creo que ha llegado a decir, 1.400 plazas de estacionamiento que sobran en el centro de Ferrol. Creo que a cualquier ferrolano que oiga frases como estas les parece, vamos, si no una provocación, desde luego muy poco rigor para justificar este tipo de proyectos. Es muy sencillo. Ese parking era muy fácil de mantener, porque no hay más que, teniendo en cuenta la configuración de nuestras calles, esa tableta de chocolate que es el centro del barrio de la Magdalena, era muy fácil mantener ese parking, entrar con los coches por la calle de la Tierra y salir por la calle Rubalcaba y poder mantener una plaza de armas incluso peatonal, pero desde luego sin tener que suprimir ese parking. El propio redactor de este proyecto admitió que esa opción nunca se planteó porque el gobierno nunca se lo pidió, porque el gobierno siempre le pidió que necesariamente el proyecto futuro de armas tenía que pasar por una plaza sin parking, y desde luego nosotros mantenemos y vamos a seguir manteniendo que eso es un auténtico error para el centro de nuestra ciudad. Enrique, ¿qué opina de esa peatonalización que se comentó que se iba a llevar desde el inicio y que parece que a 3 años después no sabe? Dúas cuestións. En primeiro lugar, a mí non me consta que exista un movimento cidadano en contra da peatonalización. Non sei se hai enquisas, é dicir, hai xente a favor e xente en contra. Hubo organizaciones que se juntaron, entidades sociales. Sí, por suposto, pero cando falamos de que a xente non quere peatonalización, supoño que terá que haber algún dato concreto, alguna enquisa ou algo. A peatonalización é unha tendencia masiva en todas as cidades, é dicir, é un movimento que é imparable, é dicir, o normal é
en todas as cidades, Ferrol tamén, que os coches progresivamente vayan desaparecendo do centro da cidade e que esta se peatonalice. Non considero que pechar un parking na Plaza de Armas sexa un golpe durísimo, porque a 132 metros, porque os medí, a 132 metros hai outro parking moito máis grande e con moita máis capacidade. E, polo tanto, é un parking tamén periférico. O problema, desde o meu punto de vista, é que isto hai que encadrarlo dentro dun plan de mobilidade. É dicir, o problema é que se ti queres peatonalizar, tens que potenciar o transporte público. E aínda non está aprobado un novo plan de mobilidade. O que temos é un intento de conectar a Madalena coa carretera de Castela, as zonas periféricas de Esteiro e de Ultramar, como centros nos que hai unha forte densidade comercial. Correcto. Ben, cumpriría tamén facer unha conexión longitudinal da carretera de Castilla Rúa Alegre, porque tamén detectamos aí unha importante concentración comercial. E logo, esta red radial que intenta basicamente conectar o centro, o antigo centro, porque o que chamamos centro xa non é o centro real da cidade. A Barrio da Madalena non está no centro de Ferrol, está xa na periferia, porque a cidade medrou. Entón, hai que facer unha conexión tamén, digamos, que conecte o extrarradio. En este senso, eu entendo que se peatonaliza o centro, hai que facer dúas cousas. En primeiro lugar, estacións de transbordo, para que, co mesmo billete, se pasen a microbuses eléctricos, e que haxa unha estación de transbordo na zona de Sánchez Aguilera, a estación de ferrocarril, outra no que Ferrol Vello, e outra en Tejeras. En Tejeras, sobre todo, para conectar coa xente que ven dos concellos da ría de Ferrol. Estas estacións de transbordo deben de ser as que realmente modernicen e racionalicen o acceso dos cidadáns á zona central. Tamén digo que o problema que ten Ferrol é que o transporte público en todas partes está subvencionado. E aquí a subvención que recibe a cidade de Ferrol é semellante a que reciben outros concellos, teño aquí os datos, por exemplo, por parte da Xunta de Galicia. Pero o problema que hai é que o Concello de Ferrol non aporta cartos. E como non aporta cartos directamente, tampouco aporta ao Goberno Central. Por exemplo, Coruña aporta 30,6, Santiago 40,7, digamos, pero o Goberno Central, pero Ferrol non, Ferrol aporta cero. Entón, claro, a consecuencia é que hai 4.200.000 euros do Goberno Central á cidade de Coruña, 8.200.000 euros do Goberno Central á cidade de Santiago, pero non hai subvención. Claro, realmente, hai que ser sinceros, é un problema complexo, porque se ti queres invertir en Ferrol, vamos a poner 500.000 ou 1.000.000 de euros, tens que suprimirlos de algún outro sitio, ¿no? Pero, en definitiva, o problema da peatonalización tense que debatir en conxunto da cidade, non como un elemento illado, non é dicir, a Plaza de Armas, non? A peatonalización é o plan de mobilidade do Concello de Ferrol. Ese é o gran error, porque non se debate en conxunto, hai que ter unha visión global do que é a cidade. Roberto, ¿qué opina de esa peatonalización que se anunciaba desde el inicio del gobierno? A mí me gustaría saber o proxecto acabado ese de pasarela de Santa Mariña que teño o Partido Popular. Nos non o coñecemos, pero é que os veciños tampouco coñecen, só coñecen promesas dese proxecto, pero nada máis. Respecto ao tema de peonalización, nos estamos, por suposto, a favor da peonalización. Case a totalidade de arquitectos e profesionales que hai apoian a peonalización. En todas as cidades que intentan mellorar se está peonalizando. O que dice o Partido Popular é ir ao revés de onde vai todo o mundo. Entonces temos exemplos de cidades peonís que a todas melloraron moito con elo, e non é só o caso de Pontevedra. En Galiza temos Lugo tamén peonalizou moitas zoas e lle foi fenomenal. Compostela ten moita parte peonalizada. O tema de que os aparcadoiros non chegan, os aparcadoiros sobran. A ver, os aparcadoiros nunca chegan. En Santiago de Compostela, se lles deixamos aparcar diante da catedral, tamén chegarían coches e aparcarían diante da catedral, non aparcarían noutros sitios. Os aparcadoiros nunca chegan.
Entonces, pero o que tens que priorizar é se queres aparcadoiros ou queres coche. A xente se lle queres deixar chegar ao centro da cidade co coche, sempre vai elixir chegar ao coche. Pero entonces o temos que usar para os coches e non para as persoas. Despois, nós somos partidarios de facelo todo de golpe, non? Facer a penalización de golpe, porque se a faz por tramos, o único que faz é pasar o tráfico desta rúa, cambiálo para outra rúa, pero os coches siguen vindo e siguen intentando aparcar. Queremos que non hai por que esperar, queremos que a penalización ten que ser xa, que as cousas que teñen que facer son complementarias e se pode levar todo ao mesmo cabo. Eso é como se nós queremos montar unha línea de bus e dicimos, joder, non hai marquesinas, entonces os veciños, aínda que esteñan sin bus, porque non hai marquesinas. Se pode ir poñendo o bus, mas se van facendo as marquesinas ao mesmo tempo. Que máis, a maneira de arranxar as rúas non é a mesma, seguro se penalizas primeiro, xa arrancarías todas as beiras rúas e farías as rúas de forma diferente. Entonces se pode penalizar e despois facer as beiras rúas, facer as rúas sin ningún problema, arranxalas. Despois hai outro tema, a Praza de Armas. A Praza de Armas pagamos 2,4 millóns de euros, se pagou por rescatar a concesión da Praza de Armas. Se pagou unha concesión que xa acababa este ano. Co tal, os ferrolanos gastamos 2,4 millóns de euros para darlle a unha persoa privada para non facer nada. Gastamos 2 millóns de euros e regalamos unha empresa que a nos non nos trouxo ningún beneficio. A vida da praza rematou, a vida útil rematou, o proxecto que se ten, pode nos gustar un pouco máis, un pouco menos, o proxecto que ten é un proxecto bastante asequible, un proxecto barato, e encima é un proxecto que pode ser reversible. Poñer a facerse ali un aparcadoiro que seguramente habría que dar unha concesionaria e ter ali un aparcadoiro, unha concesión por 30 ou 40 anos non é entendible cando se pensa penalizar o que non podemos chegar cos coches ao centro da cidade. Pues estas son las ideas de esa peatonalización que se decía que se va a comenzar al inicio del gobierno, pero que aún no está. Vamos a seguir hablando de esos proyectos y de cómo ha ido este 2018. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos. No se muevan.